Pues ya va calentando, ya va. La verdad es que sale un calorcillo bueno. Pero el fuego no solo nos calienta. Es más, el fuego ha hecho mucho más por nosotros. De hecho, el fuego nos ha convertido en lo que somos, seres humanos. Empezamos. Hace 800.000 años, un antepasado nuestro de la especie Homo erectus descubrió un incendio natural, arrimó una ramita y vio que el fuego pasaba a su ramita. Y luego vio que pasaba de otra ramita a otra rama más gorda y así empezó a controlar el fuego. Hasta entonces, nuestra especie era una birria de especie. No teníamos la velocidad de un ciervo, ni la fuerza de un oso, ni el olfato, ni el oído de un lobo. No teníamos ninguna habilidad, ningún superpoder. De hecho, no teníamos ni un sitio donde cobijarnos, porque todos los abrigos naturales tenían ya dueño. Y bueno, de cazar ni hablamos, porque de hecho éramos la presa más fácil de la naturaleza, al no tener ninguna habilidad. Así que lo que comíamos, o lo que comían nuestros antepasados, eran plantitas, frutos, y sí, comían de vez en cuando carne cuando se encontraban un cadáver, una carroña, porque eso sí, a los animales muertos aún les podíamos vencer. Y esa era la vida triste que llevaban nuestros antepasados hasta que llegó ese momento clave, hace 800.000 años. Lo primero que hicieron fue descubrir que los animales temían al fuego. Entonces cogieron varias antorchas, las tiraban al interior de las cuevas y su morador, su dueño, que solía ser un oso de las cavernas, salía despavorido y medio asfixiado ante el miedo que le provocaba ese fuego, ¿no? Una vez que se había ido el dueño de la caverna, se instalaban en ella y ponían una hoguera en la entrada para que no tuviera la tentación de recuperar ese oso lo que le correspondía, ¿no? Ya tenían techo. Sobra decir que esa cueva era calentada por el propio fuego. Se había acabado el frío, ya que había descubierto que los animales tenían miedo al fuego, pues igual había llegado el momento de dejar de ser presa para ser depredador. Así que varios hombres equipados con una antorcha cada uno se encargaban de cercar a distintos animales, como un oso de las cavernas, como un tigre de dientes de sable o incluso un mamut, y acorralarlos hasta el borde de un acantilado. Y era tan grande el miedo que sentían hacia el fuego que daban ese paso letal hacia atrás, se despeñaban acantilado abajo y una vez abajo ya lo descuartizaban y se lo llevaban para comerlo. Por fin se acabó el comer carne asquerosa y putrefacta. Por fin comerían carne fresca. Y cuidado, cocinada. No, porque el cordero lo que sí hay que servir es en caliente. Y eso lo va a cambiar todo absolutamente. Antes del uso del fuego se comía la comida cruda. ¿Y qué pasa? Que las fibras estaban intactas, las fibras de la carne. Entonces, desgarrar la carne con los dientes costaba mucho. Los dientes sufrían y se iban perdiendo piezas. Así que las bocas eran auténticos poemas. ¡Botella de aceite! ¡De aquí no se escapa nadie! Claro, llegaba un momento en que se perdían tantos dientes que era muy difícil alimentarse de esa carne tan gomosa, ¿no? Entonces, esa gente dejaban de alimentarse correctamente y esa desnutrición acababa conduciéndoles a la muerte. Pero es que no solo eso, esa carroña estaba cubierta de un manto invisible de bacterias que estaban descomponiendo la carne. Entonces, al comerte esa carne repleta de bacterias, esas bacterias entraban en sus cuerpos y les hacían enfermar hasta la muerte. Todo eso cambiaría, porque en el momento que se podía poner la carne sobre una hoguera y esta cocerse, no solo estaría más rica, mucho más rica, porque además de ser carne fresca, era carne cocinada. El fuego había roto las fibras y ahora se comía muy fácilmente. Hasta los desdentados podían comer la carne fácilmente. Ya, el no tener dientes no llevaba a una muerte segura. Pero es que además, al poner la comida sobre el fuego, esta se esterilizaba por la alta temperatura del fuego y esas bacterias morían, por lo tanto la comida era perfectamente saludable. Pero es que no acaba ahí la cosa, también de vez en cuando ponían sobre la hoguera plantas con propiedades medicinales. De ahí podían extraer sustancias curativas, como por ejemplo hacían con la corteza de los sauces, de los que sacaban el ácido salicílico. Pues bien, si sumamos que se podía comer la carne perfectamente, incluso sin dientes, que se mataban las bacterias y que además se podían obtener ciertas medicinas a través de la cocción de ciertas plantas, eso duplicó los años de vida de nuestros antepasados. Duplicó. Pero es que la cosa no acababa en la boca, porque una vez que conseguían tragar la comida, llegaba al estómago y al intestino. Y ahí se daría otro paso de gigante para nuestra especie, gracias al fuego. ¿Por qué? Porque esa comida cocida
hacía que los nutrientes eran mucho más fáciles de movilizar por parte de nuestro aparato digestivo. Entonces antes sí, había que comer mucho, y se sacaba lo que se sacaba, lo que se podía sacar. El resto se quedaba ahí, atrapado en la estructura de la carne o de la verdura, ¿no? Pero ahora, al poder cocerlo, se liberaba muy fácilmente. Entonces obteníamos más energía de los alimentos. Pero es que ahí no acaba todo, porque también la digestión era mucho más cómoda. Esos alimentos cocidos se digerían mucho más fácilmente que los crudos. Eso hizo que la digestión se acortara significativamente. La digestión es un proceso que consume mucha energía. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Por un lado, estábamos obteniendo más energía de esos alimentos cocinados. Y por otro lado, estábamos ahorrando una gran cantidad de energía gracias a ese acortamiento del proceso de la digestión. Toda esa energía se invirtió en hacer el cerebro más y más complejo y más grande. Y eso acentuó la única habilidad que teníamos, que era la inteligencia, y nos hizo muchísimo más inteligentes. Pero es que el fuego también da luz. Y eso tuvo otra consecuencia muy importante. Hasta entonces, los días de nuestros antepasados terminaban cuando el sol se ponía por el horizonte. Pero a partir del dominio del fuego, cuando se ponía el sol, se encendían hogueras, seguía habiendo luz y por tanto alrededor de esas hogueras se reunían nuestros antepasados y con sus cerebros cada vez más hiperdesarrollados gracias a esa excelente energía que había viajado hasta su cabeza, intercambiaban ideas y ese intercambio de ideas hizo que se acelerara la tecnología, muy rudimentaria, pero la tecnología y los conocimientos y los descubrimientos. Esas conversaciones no hizo otra cosa más que hacer más complejas nuestras relaciones sociales. Por tanto, el fuego nos hizo más sociales y teniendo en cuenta que somos un animal eminentemente social, al incrementar esa sociabilidad, nos hizo más y más humanos. Por lo tanto, el fuego nos dio un hogar, nos hizo pasar de presa absoluta a depredador absoluto. Duplicó nuestro tiempo de vida, nos hizo más inteligentes y sociables. En definitiva, el fuego nos convirtió en lo que somos hoy en día, seres humanos. Ah, y también calienta, También calienta. Nos vemos. Chao.